Vamos a la palabra del Señor. La primera carta a los Corintios en el capítulo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Cuando lo tengas me das un fuerte amén, por favor. Creo que le puedes quitar un poquito auxiliar. Sí. Primera Corintios, capítulo 10, versículo 31. Cuando lo tengas me das un fuerte amén. Dice así la palabra del Señor. Así que, sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Vamos a orar, a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en esta noche, que nos oriente, que nos hable y nos permita realmente discernir lo que Él tiene para nosotros. Señor Dios que estás en el cielo, te exaltamos. Señor, te bendecimos, Señor, te glorificamos. Señor Dios que estás en el cielo, confiamos en ti, creemos en ti, esperamos en ti. Nos sometemos a ti, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, Señor, temible en medio de la batalla, porque solamente tú eres Dios, porque solamente tú reinas, porque solamente tú gobiernas, porque solamente tú vives por siempre y para siempre. Tú eres Dios, el Señor, el único. Amado Rey, gracias por esta noche. Gracias porque a pesar de las dificultades que pueden haber, Señor, por los acontecimientos que hay en la ciudad, Señor, aquí estamos. Y si estamos es porque tú nos has traído, porque tú nos has llamado conforme tus propósitos eternos en Cristo Jesús el Señor. Amado Dios, que todo lo que se hable en esta noche traiga gloria a tu nombre. Que todo lo que hablemos en esta noche exalte, Señor, quién eres tú. Padre, que los ojos sean abiertos, que los oídos sean abiertos, que las mentes sean abiertas, los corazones preparados, Señor, para poder ser alimentados y edificados por la palabra. Amén y amén. Así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Este es uno de los versículos famosos, los versículos conocidos. Todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. El título del mensaje de esta noche, para los que están revisando, que es un buen hábito, es el engaño de las dos vidas. El engaño de las dos vidas. Y creo que el Señor en esta noche nos va a hablar de un engaño que de una u otra manera y en mayor o en menor medida todos hemos llegado a tener y que tal vez estén haciendo o ese engaño esté haciendo que por un lado andes frustrado porque hay personas que a raíz de este engaño que en el nombre del Señor Jesucristo espero que caiga de nuestras vidas esta noche. Algunos andan frustrados porque sienten que realmente su vida no glorifica a Dios como debería hacerlo. Y por otro lado, ese engaño produce en otras personas una vida que realmente no glorifica a Dios. Entonces, por eso se llama el engaño de las dos vidas. Pablo, escribiendo a los Corintios en este versículo del capítulo 10, viene hablando de el peligro de estar pensando que podemos participar de la mesa de los demonios y también participar de la mesa del Señor. Nos viene hablando de cuidar también la débil conciencia de los hermanos. Nos viene hablando de estar disfrutando y ejerciendo la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Pero en el versículo 25 nos advierte, 23, perdón, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. Ahora es importante entender que los que decían que se les permitía hacer cualquier cosa no era el Señor, eran los corintios los que lo estaban diciendo. Ellos eran los que advertían eso, dice el versículo 23. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio, que es algo que tenemos que comprender porque no se nos permite hacer cualquier cosa. Es un versículo que muchas veces se ha leído mal y lo que se ha interpretado es todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero hay que entender que eso está separado. Los corintios decían todo me es lícito, pero Dios a través de Pablo añadía, pero no todo les conviene. Y entonces, teniendo esta diferencia que primero marca
el Señor a través de Pablo, llega al versículo 31, que es el centro del mensaje, y nos dice: así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo comienza hablando del peligro de considerar que tenemos libertad para hacer cualquier cosa y luego nos viene a hablar precisamente de que sea que comamos o que bebamos o cualquier otra cosa que hagamos, lo hagamos todo para la gloria de Dios? Hay personas que han comprado la filosofía de la división entre las cosas espirituales y las cosas materiales, una división que realmente tiene un origen gnóstico, donde lo espiritual es bueno y lo material es malo, es decir, que las cosas del cuerpo son malas solo por ser del cuerpo y las cosas espirituales son buenas solo por ser del espíritu. Sin embargo, el mismo gnosticismo muestra su error en que la parte espiritual que ellos practican es completamente mala, porque lo que está haciendo es alejándolos del Dios vivo. No todo lo espiritual es bueno y no todo lo material es malo. De hecho, cuando ustedes leen por ahí en Vallas, ellos publican mucho en Vallas, Gnosis y viajes astrales y todo esto, porque ellos asumen en el gnosticismo que en la medida en que la persona esté más dedicado a vivir en la parte espiritual, y para ellos parte espiritual hablan de desdoblamientos y que la persona abandone el espíritu, abandone el cuerpo, pero prueba el gnosticismo su error precisamente en que lo que hacen espiritual es malo y lo que hacen en el cuerpo para ellos como tal terminaría siendo bueno. Ahora bien, ¿qué nos quiere decir el Señor a nosotros? Muchos en la iglesia del Señor hablan y separan su vida como que tengo una vida espiritual y tengo una vida secular. Tal vez has escuchado el término y tal vez tú mismo has empleado muchas veces el término. Dentro de la parte secular, normalmente metemos todo aquello que no tiene relación directa en la funcionalidad del culto. Entonces, para nosotros normalmente secular es el trabajo que tú realizas. Y entonces alguien puede decir, bueno, a excepción de Juan, hablando de Misión Rescate Barranquilla, a excepción de Juan, todos los hombres tienen trabajos seculares, porque Juan es el único que está dedicado de tiempo completo a la parte eclesial. Consideramos secular el pasar tiempo con la familia, consideramos secular el ir a un parque, consideramos secular las vacaciones, consideramos secular todo aquello que esté fuera del ámbito. Y para muchos, espiritual es únicamente cuando estamos aquí reunidos, jueves, domingos, los sábados que hacemos nuestro estudio, o bueno, cualquier otra actividad que emane directamente de la iglesia. El próximo domingo, si el Señor lo permite, bueno, no este, sino el siguiente, estaremos la tarde del domingo evangelizando, repartiendo tratados. Para muchos esa es una tarde espiritual. Pero si ese mismo domingo que viene, este sí próximo, vas al mismo parque, vas al mismo lugar, vas con las mismas personas, pero no repartes tratados, fue una tarde secular. Ahora, ¿dónde está el problema de dividir nuestra vida en esas dos cosas, espirituales y seculares? La primera es que si bien la Escritura nos habla de una separación de asuntos eclesiales, que sería la división correcta, cosas de carácter eclesial, no nos habla por ningún lado de que tenemos una vida espiritual y que tenemos una vida secular. Ese es un término o es una postura que ha sido traída, como les digo, de corrientes filosóficas, entre ellas el gnosticismo. Pero ¿a qué puede llevar precisamente esto? Por un lado, aquí hay hermanos que todo el tiempo en sus trabajos sienten que están perdiendo el tiempo. Aquí hay hermanos que piensan que cuando están, pensemos en nuestras esposas, los que estamos casados, que tal vez están en la casa educando a sus hijos, que tal vez estén en la casa preparando el almuerzo, estén en la casa haciendo los quehaceres del hogar y sientan, ay Señor, si pudiera estar más tiempo dedicada a ti. ¿Cuántos de los hombres en este lugar están haciendo sus trabajos y sienten, ay Señor, si pudiera estar haciendo más cosas para tu gloria, pero mírame aquí
el policía vigilando las calles, el comerciante tratando de vender sus productos, y comenzamos a sentir que todo lo que no está directamente relacionado con lo que consideramos espiritual no produce realmente algo bueno para nosotros. Es decir, que a menos que pasemos todo el día de rodillas orando, sentimos que no hemos tenido un día espiritual. Sin embargo, la Biblia no nos dice eso, y es lo que vamos a tratar de estudiar. Entonces tenemos hermanos que sienten, bueno, no, mira, si yo me dedicara, hablo del caso de hombres especialmente, si yo me dedicara al ministerio, entonces yo creo que sería más espiritual. Bueno, ¿y por qué dices eso? Porque podría orar todo el día estaría pensando en la palabra, todo el día estaría investigando lo que tiene que ver con la palabra de Dios, entonces sería más espiritual. Yo he comprobado que aquellas personas que piensan que llegar al ministerio los va a hacer más espirituales, sucede todo lo contrario. Cuando llegan al ministerio se vuelven más carnales de lo que eran antes. Tenemos también esposas que dicen, bueno, si no estuviese casada, si no tuviese 2 hijos, si no tuviese estas responsabilidades, podría ser más espiritual y estar más dedicada a las cosas del Señor. Pero la pregunta que quiero que te hagas antes de avanzar es, ¿cuáles son las cosas del Señor? ¿Quién decidió y cuándo comenzamos a clasificar qué es del Señor y qué no es del Señor? ¿Qué cosas de las que tú haces fuera de las 4 paredes de este local determinas que son cosas del Señor o determinas que no son cosas del Señor? De hecho, cuando comenzamos a analizar, vemos que Pablo está diciendo, así que sea que coman o beban. Mira, qué espiritual le puedes ver inicialmente hablando y sobre todo bajo el modelo que hemos adquirido de secular y espiritual a comer y a beber. Son tareas muy básicas. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está usando el ejemplo de 2 cosas muy básicas, muy carnales, si lo ponemos en el término de humanidad. 2 cosas necesarias para la supervivencia del propio cuerpo. Te levantas en la mañana y lo primero que tu cuerpo pide también es ¿qué? Comida. Y sin embargo estás ahí sentado desayunando y tal vez para ti no tenga nada de espiritual, pero el Señor dice que aún el comer o el beber, y aquí el beber no está hablando del beber licor, no está hablando de irse a emborrachar, sino el ingerir líquidos, eso lo debes hacer para la gloria de Dios. Sin embargo, muchas veces vivimos frustrados porque desearíamos estar más tiempo haciendo cosas para la gloria de Dios, pero comenzamos a pensar, vuelvo a insistir en que esas cosas son solamente aquellas que tienen directa relación con la vida eclesial. No sé si me voy haciendo entender. Entonces, por un lado tenemos hermanos frustrados. Por otro lado tenemos personas que llevan una vida completamente carnal porque no están en la iglesia y sienten que el único lugar donde deben hacer las cosas bien o pensando en Dios es cuando están aquí en la iglesia y entonces se paran. Bueno, mira, el ejemplo que puedo traer es una vez, creo que lo he contado ya varias veces, pero nos ayuda. Una vez hice un negocio, estaba en otra congregación, hice un negocio con un líder de esa congregación, yo era líder de un ministerio, hice el negocio con otro líder, era el líder de parejas, y al final tuvimos problemas con el negocio, fui a su oficina a tratar de resolver la situación, y cuando crucé la puerta de su oficina, me senté en su escritorio, le dije, bueno, mira, Julano, como la palabra de Dios dice, y él me dijo, no, mira, espérate, Juan, estás confundido. De la puerta para acá no hay Biblia. De la puerta para acá son negocios y lo de la iglesia queda allá en la iglesia. Aquí son negocios y aquí no vamos a hablar ni vamos a meter otra cosa. Esta es una persona que consideraba que su actuación fuera del ámbito eclesial no tenía nada que ver con su vida espiritual. Allá es a la ley de los negocios, allá era al mundo de los negocios y Dios no tenía nada que ver porque en su mente había hecho una separación. Dios en la iglesia y fuera de la iglesia sigo viviendo en este mundo. Ahora, ¿es posible que realmente todo lo que tú y yo hagamos tenga que ser espiritual? Vamos a ir a el libro
de Hebreos, la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, para comenzar a ver cómo realmente hemos tenido un engaño. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Déjame ponerte en contexto, aunque lo hemos hecho varias veces con este pasaje. Hebreos capítulo 11 es conocido a nivel eclesial como el libro del Hall de la Fama de la fe, los héroes de la fe. Se nos habla de estos hombres de Dios, de estos hombres que hicieron proezas, de esos hombres que fueron muy usados por el Señor. Y normalmente vemos a esos hombres en situaciones que van directamente relacionados con mandatos de Dios de tipo espiritual. Encontramos a Abraham, al que Dios se le presente, le dice, deja tu casa, y Abraham deja su casa. Encontramos a Abraham, a quien Dios le dice, mira, Abraham, te voy a hacer una descendencia incontable, como las arenas de la orilla del mar o como las estrellas del cielo. Encontramos a este Abraham, a quien Dios le dice, sacrifícame a tu hijo Isaac, el hijo de la promesa, y Abraham le cree en obediencia. Encontramos a Noé, quien construyó un arca porque Dios le dijo que venía un diluvio, a pesar de que todavía no había llovido sobre la faz de la tierra. Encontramos en este lugar a Sara, que cree la palabra del Señor. Encontramos también a Daniel, encontramos a Moisés, encontramos a José, encontramos a Jacob, encontramos a Isaac, encontramos a Jefté, a Samuel, a Barak, a Gedeón, hombres que fueron usados y que su fe o su aparición en este hall de la fama tiene que ver directamente con una situación que era claramente identificable como espiritual. ¿Cómo así? Dios se presentó, Dios les da una instrucción, tienen una conversación constante con Dios, Dios les pone misiones y esta gente se somete a la palabra de Dios y por eso los vemos acá. Eso nos ha llevado también a pensar en ese tipo de división. Sin embargo, en el versículo 5 aparece uno de los personajes que a mí me mueven mucho, podríamos decir el piso espiritual, cuando medito en este hombre. Versículo 5, fue por la fe, es decir, aquí tenemos otro héroe de la fe. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Porque antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que buscan con sinceridad. Quiero que tengas en cuenta algo. Ese Enoc, el hombre, el que es puesto aquí en este relato, al cual se ancla este versículo famoso de que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿quién es este Enoc? ¿A qué rey resistió Enoc? ¿Qué arca construyó? ¿Qué milagro hizo Enoc? ¿Qué proeza hizo? ¿Fue sacerdote en qué momento? ¿Fue profeta y qué anunció? ¿Qué hizo Enoc espiritualmente para permanecer acá? Porque dice que tenía reputación, se conocía como una persona que agradaba a Dios. Pero todos los personajes que tenemos aquí en el capítulo 11, vuelvo a recordar, fueron hombres que tuvieron encuentros sobrenaturales con el Señor y tuvieron misiones espirituales que fueron llevadas a cabo aquí en la tierra, como Moisés llamado en medio de la zarza y utilizado para llevar a cabo todo el éxodo del pueblo de Israel. Nos dice una cosa fundamental, que quiero que tengas en cuenta. Enoc ascendió al cielo sin morir. Enoc fue el primer hombre en la historia de la humanidad que no experimentó la muerte física. Enoc fue arrebatado, fue traspuesto, es la palabra original. Enoc no murió, sino que Dios se lo llevó al cielo. Enoc no ha muerto y eso es lo que lleva a algunas personas también a pensar que tal vez este Enoc sea uno de los dos testigos que aparecerán allá en Apocalipsis. Luego de Enoc, el otro personaje es Elías, como tal, que tampoco experimentó la muerte física, sino que Dios envió su carruaje de fuego en un torbellino y se lo llevó al cielo, también lo traspuso. Pero Elías profetizó, Elías pidió al Señor que consumiera el holocausto, Elías pidió que no lloviera por 3 años y medio y no llovió, y después oró y llovió, en fin. Tenemos a Elías haciendo una cantidad de milagros y de cuestiones eclesiales.
¿quién es este Enoc? ¿Y qué fue lo que hizo Enoc? Que hizo que Dios lo tomara como el primero en ser arrebatado, el primero en ser llevado, que de hecho es importante para nosotros como iglesia porque nos muestra que verdaderamente no es algo loco, no es algo absurdo, que dentro del plan de Dios está llevarse la gente para el cielo sin que experimenten la muerte. Lo que nosotros estamos esperando como iglesia, y una de las causas por las cuales perseguían a los primeros cristianos o los judíos los perseguían, era porque tenían esta esperanza. Sin embargo, en el pueblo de Dios, en la historia del pueblo de Dios, tenemos dos personajes que no murieron, sino que estando vivos fueron llevados al cielo, y para poder estar en el cielo, sus cuerpos tienen que haber sido transformados. De hecho, tenemos a otro que sí experimentó muerte, pero que al parecer Dios le resucita y se lo lleva, que es Moisés, que aparece después en el monte de la transfiguración hablando con el Señor. Sin embargo, de Moisés se nos dice que Dios lo llamó para morir. Ahora, después se lo llevó, no lo relata la escritura, pero Enoc y Elías no pasaron por la muerte física. Tenemos el ejemplo de Elías, que lo tenemos muy claro en la parte eclesial. Pero ¿quién es este Enoc y qué hizo? Así que vamos a ir a la escritura, al libro de Génesis, para poder ver quién es Enoc. Deja si quieres una marca en Hebreos, que volveremos un momento allá. Vamos a Génesis capítulo 5, para ver qué fue lo que hizo Enoc. Génesis capítulo 5, versículo 21. ¿Lo tienes? Dice así: cuando Enoc tenía 65 años, fue padre de Matusalén. Matusalén fue el hombre que más longevidad ha tenido. Fue Matusalén, hijo de Enoc. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios, y un día desapareció porque Dios se lo llevó, y se acabó el relato de Enoc. ¿Qué hizo Enoc? ¿Dónde están los milagros de Enoc? En algún momento se nos dice en unas cartas del Nuevo Testamento que Enoc profetizó: veo al Señor venir con sus millares, como tal. Pero no siquiera quedó esa profecía registrada en el Antiguo Testamento. No tenemos a Enoc luchando con reyes, no tenemos a Enoc conquistando reinos, no tenemos a Enoc recibiendo algún mensaje particular. Vamos a analizar con calma qué se nos dice de Enoc. Se nos dice en el versículo 21 que tenía 65 años cuando engendró a Matusalén. Primer dato, ¿sabes qué hizo Enoc a los 65 años? ¿Cuál fue su gran proeza? Tuvo un hijo. Wow, eso lo clasifica para ser héroe de la fe, ¿no? Tuvo un hijo. A los 65 años tuvo un hijo. Bueno, Juan, a los 65. Bueno, quiero recordarte que Enoc hace parte todavía de esa generación que usualmente estaban viviendo hasta los 900, 800, 700 años. Así que Enoc, de acuerdo a la longevidad que se tenía en ese momento, era un muchachito. Si lo ponemos en términos de lo que hoy se vive, Enoc lo podríamos clasificar como precoz, porque tenía más o menos unos 10 años. Si lo llevamos al término de longevidad que hoy se maneja, de 80 años, llegando allá, bueno, Enoc tenía 65, tenía, si lo calculamos así, como alguien que hubiese vivido 8 o 5 años. Ahora, tenía 65 y es padre de Matusalén. ¿Qué se nos dice el versículo 22? Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más, y mira sus grandes proezas. Tuvo otros hijos e hijas. ¿Qué más hizo Enoc? Tuvo hijos y tuvo hijas. Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios, y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Mira, amado, Enoc es la antítesis de la famosa vida secular y vida espiritual. Porque de acuerdo a lo que estamos viendo, la vida de Enoc fue una vida completamente secular. Enoc era un padre de familia. Enoc fue un hombre que a los 65 años engendró a Matusalén, 300 años más tuvo de vida y tuvo hijos e hijas. Sus logros fueron esos. No fundó ciudades, no conquistó reinos,
No hizo grandes proezas espirituales en el sentido que usualmente lo asociamos. Enoc tuvo una vida normal en ese sentido, una vida secular. Enoc no se dedicó al sacerdocio, Enoc no se dedicó a nada de lo que hoy consideramos espiritual. Sin embargo, Enoc caminó en íntima comunión con Dios, que es lo que dice el versículo 24, andando en íntima comunión con Dios. El andando hace referencia a su vida, a viviendo en íntima comunión. Recuerda que la palabra del Señor, el andar, tiene que ver con el camino de vida, el camino que el hombre sigue. Está hablando de que la vida de Enoc fue en íntima comunión con Dios. Sin embargo, Enoc no estaba dedicado a las cosas espirituales. Sin embargo, Enoc no estaba en una situación sobrenatural como la podríamos considerar el día de hoy. Enoc tuvo una vida común y corriente bajo esa perspectiva. Sin embargo, en esa vida común y corriente, Enoc tenía tanto amor por el Señor y andaba en tanta comunión con el Señor que el Señor lo vio como un hombre digno de no hacerlo pasar por la muerte terrenal, física, sino que lo traspuso, se lo llevó, lo trasladó, lo raptó y se lo llevó de una vez para el cielo. ¿Qué hizo este hombre? Este hombre fue un hombre casado. Cuando tú te preguntas, ay Señor, si no tuviera mi esposa, si no tuviera mis hijos, podría hacer y podría predicar y podría hacer. Hermano, no pienses en eso. Piensa en lo que puedes hacer para Dios en la posición en la que estás en este momento. A esto es lo que está apuntando el apóstol Pablo cuando nos dice allá en Primera de Corintios, en el capítulo 10, todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Todo lo que hagan, ya sea comer o beber, está teniendo en mente, lógicamente inspirado por el Espíritu Santo, a un Enoc. ¿Qué hizo Enoc? Podríamos llevarlo, hermanos, ya sea que estén casados o estén solteros, vivan los casados en la relación con sus esposas para la gloria de Dios. Todo lo que hagas con tu cónyuge, hazlo para la gloria de Dios. Si te levantas en la mañana y lo saludas o la saludas, salúdala para la gloria de Dios. Levántate y báñate para la gloria de Dios. Bueno, pero ¿cómo doy gloria a Dios en esas cosas? Hermano, porque tienes que comprender algo. La idea de que solo lo de la iglesia le da gloria a Dios haría pensar que solamente Dios creó lo de la iglesia. Pero tienes que entender que Dios creó el sol, Dios creó la comida, Dios creó el agua, Dios creó el vestido, Dios creó todo lo que hay en este mundo, fue inspirado por el Señor. Ahora, bueno, y entonces Dios creó la pornografía. No, Dios no creó la pornografía. Dios creó la vida sexual como algo bueno, el hombre la ha pervertido. Pero todo lo bueno que hay y aún lo que te parece más común fue creado por Dios. Pero cuando tú entiendes que Dios lo puso para tu deleite y lo puso para que tú lo disfrutes, cuando tú disfrutas una buena ducha en la mañana, estás dando gloria a Dios. No estoy diciendo que te metas a la ducha y te arrodilles en la ducha y caiga el agua así, te enjabones, Señor, y estés cantando salmos mientras te estás enjabonando para pensar que te bañaste para la gloria de Dios. No, el solo hecho de que disfrutes el agua y digas, wow, qué delicia el agua, qué bueno poder bañarme, estás dándole gloria a Dios. No es que estés masticando y pensando, oh Señor, esa vaquita que pusiste allá y ese pastor, que no, pero el hecho de que disfrutes la comida y le des gracias a Dios por la comida que tienes frente a tu plato y te deleites realmente en lo que estás haciendo, también trae gloria a Dios porque a Él le agrada. Dios se agrada. Hay que entender una cosa, a Dios le agrada que tú disfrutes la vida. Y puede que alguien diga, bueno, se comenzó a desviar Juan de lo que estamos predicando. Aquí nunca se ha predicado tortura china. El problema está cuando te sumerges en esa vida y te olvidas de quién te la está dando. El problema está cuando no recuerdas quién puso el plato de comida frente a tu mesa. El problema está cuando no recuerdas quién te da el privilegio de bañarte, porque aunque no lo creas, bañarse es un privilegio. Y no estoy hablando únicamente del África subsahariana, estamos hablando de países europeos. Los Países Bajos no tienen agua, entonces por eso los franceses se bañan una vez por semana y el resto es puro perfume, por eso sus perfumes son tan famosos. ¿No sabías? La gran mayoría no se tiene para bañar todos los días. Ahora bien, ¿por qué? Porque el agua es escasa.
El hecho de que tú disfrutes las cosas que Dios te ha dado es una manera en que le das gloria a Dios. Tienes que entender que no hay una barrera, porque es que esa barrera es la que lleva a muchas personas a pensar que Dios está limitado a este local. Y por eso algunos cuando salen del local como que se me acabó la vida espiritual. No, hermano, aquí no vienes tú a adquirir vida espiritual, aquí vienes a practicar la vida espiritual que tienes en tu casa. Hablaba con una persona en estos días y le decía, mira, es que no es aquí en la iglesia, y nos lo recordó el Señor el domingo, de hecho, donde tú adquieres fe, no es aquí donde tienes intimidad con el Señor. Tienes intimidad con Cristo en la casa, tienes intimidad con el Espíritu Santo en casa, tienes intimidad con el Señor en casa, lógicamente, y aquí lo que venimos es adorarle en comunidad. Aquí nos exhortamos, aquí nos animamos, aquí nos consolamos, pero es lo que pasa allá, lo que se refleja acá. No sé si me hago entender. Todo lo que tú haces debe ser hecho para la gloria de Dios. No importa lo básico que te parezca tu actividad. Lavar un plato, lo debes lavar para la gloria de Dios. ¿Qué es lavar un plato para la gloria de Dios? ¿Recitar el Salmo 90 mientras lo lavas? ¿Recitar el Salmo, Señor, aunque me bañe con lejía, Señor, este plato sigue sucio? No, no es pensar en eso. Es darle gloria al Señor porque lo puedes hacer, es una cosa. Segundo, porque eres buen administrador al lavar un plato. ¿Estás cuidando de qué? De tu propio cuerpo, porque si no lavas el plato, te puedes también enfermar. El tener dos manos para poder lavarlo, es decir, hay tantas cosas por las cuales puedes agradecer a Dios. Pero lo importante es que Enoc vivía en íntima comunión con Dios, haciendo cosas comunes y corrientes, que no tienes por qué andar con la frustración de, ay Señor, si algún día yo pudiera, porque cuando tengas el tiempo no lo vas a hacer. Te lo aseguro. El que dice, si yo fuera ministro, todo el tiempo estaría orando. Cuando es ministro, no ora nunca. Si tú no oras cuando estás allá, no vas a orar cuando estés acá. Eso grábatelo. Porque el ministerio no hace a los cristianos. Hay gente que piensa que el ministerio hace que alguien se vuelva fuerte espiritualmente. Muchas veces pasa todo lo contrario. Entonces tú no puedes pensar, bueno, lo que pasa es que Juan debe ser el más espiritual de la iglesia porque es que él es el pastor. Error. Todos tenemos que tener o deberíamos tener el mismo nivel de espiritualidad. Amén. ¿Por qué? Porque el mismo espíritu que mora en mí, mora en ti. El mismo espíritu que mora en mí, mora en ti. Y eso es lo que tú tienes que tener presente. Eso es lo que tú debes recordar, porque si no lo tienes de esa manera, no te va a servir absolutamente para nada. Vayamos nuevamente a Hebreos. Dice Hebreos, aquí en el capítulo 11, nuevamente seguimos donde estamos. Versículo 5, fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Porque antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Ten en cuenta esto. Porque dice que Enoc vivía en comunión con Dios. Pero dice también que se conocía como una persona que agradaba a Dios. Y a veces pensamos que solo es posible agradar a Dios de rodillas. A veces pensamos que solo es posible agradar a Dios si todo el tiempo estamos en función de lo que consideramos espiritual. Escuchaba un ejemplo del pastor Michelén en estos días que me pareció bastante acertado, hablando acerca del fariseísmo. Él decía, bueno, es posible que hayan personas que en la congregación de ellos allá en República Dominicana tienen la costumbre de hacer 2 cultos al día, pero es para toda la iglesia. Se reúnen temprano en la mañana, hacen un primer culto y al final de la tarde se vuelve a reunir toda la iglesia para un segundo culto con una prédica diferente, que es la continuación. Pero no se reúnen entre semanas. Es decir, lo que estamos haciendo, ellos lo hacen todo el día domingo. Y hablaba el pastor Sugel de lo que hace la gente en medio de los 2 servicios. Y dice, bueno, hay hermanos que en mitad de los 2 cultos, algunos deciden irse para sus casas, a comer y a tomar una buena siesta porque están cansados y de esa manera glorifican a Dios en el día de descanso. Hay otros hermanos que deciden salir a hacer deporte,
que van a la playa un momento y luego regresan para cambiarse, irse para el culto. Glorifican a Dios al ir y disfrutar del esparcimiento. Hay otros hermanos que terminan el culto, se van para su casa, se ponen de rodillas, entran en ayuno y siguen leyendo la palabra hasta que es el momento de volver a la iglesia y están en el culto. Glorifican a Dios de esa manera. ¿Dónde está el problema? En que el tercero se cree más espiritual que el primero o el segundo. Y que cuando el primero o el segundo habla con el tercero, se siente culpable. La verdad que yo no. Yo quisiera ser como él, pero mira, me fui para la playa. No glorifiqué al Señor. Y lo que está pasando allí es que sin darse cuenta comienzan a entrar en fariseísmo. Peor aún, cuando el tercer hermano comienza a pensar que el que no hace lo que él hace, no es espiritual. Y que solo el que lo hace de esa manera es realmente un hombre o una mujer que ama a Dios. Pero no es verdad. Porque realmente en el día de descanso, por poner el ejemplo, el Señor nos mostraba cómo el día de descanso es un día ¿para qué? Para hacer lo bueno y un día que Dios hizo para que el hombre también se pueda deleitar en el descanso y en la provisión que Dios tiene para él. Nosotros tenemos que comprender que lo que debemos buscar es que todo lo que hagamos agrade a Dios. Y aún estando en la playa, yo puedo agradar a Dios. ¿Cómo? Al disfrutarlo. El solo hecho de disfrutar lo que Dios me da es una manera de agradar a Dios. Cuando yo me acuesto en la noche y le doy gracias, digo, ay, qué rico poder acostarme, qué rico poder descansar. Estoy dándole gloria a Dios al descansar. Estoy dándole gloria a Dios al disfrutar del descanso que Él me da. Las cosas básicas nos permiten agradar a Dios. Y no tiene por qué ser una carga para nosotros el no estar todo el tiempo de rodillas. Ahí es donde comenzamos a entender o darle un poco más de sentido al mandato de Santiago. Oren sin cesar. Oren sin cesar. ¿Cómo es posible orar sin cesar? La Iglesia Católica Romana, lógicamente porque tiene un velo sobre ellos, entendió eso y fundó los monasterios y los conventos. Oren sin cesar, ¿qué hacen? Se van para un convento, se aíslan completamente del mundo y todo el día se la pasan como ni siquiera orando, rezando realmente. Pero orar sin cesar está hablando de tener una comunión con Dios todo el tiempo. Es decir, Dios se hace, porque Él es real, pero se me hace a mí real en el sentido de saber que todo el tiempo Dios realmente está ¿qué? Conmigo. No se quedó en la iglesia, que ese es el problema. Porque cuando se te queda Dios en la iglesia, aunque vuelvo a explicar, no se queda, pero para alguien se queda en la iglesia, o te sientes abandonado, o sientes que no le estás agradando, o sientes que saliste de su presencia, o peor aún, te sientes en libertad para pecar. Por eso decían los corintios, todo me es lícito, sí, pero no todo te conviene, no todo te va a edificar. Pero no estoy en la iglesia, sí hermano, pero es que Dios no está limitado a la iglesia, Él permanece en todo y por eso todo lo que tú debes hacer debe buscar una sola cosa, agradar a Dios. Lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Mira, qué tremendo. Porque lo que tú y yo debemos buscar es vidas que agraden a Dios. Si tú y yo nos dedicáramos y redujéramos toda la teología que tenemos a una sola cosa, hermanos, el propósito de reunirnos aquí es agradar a Dios. Hermanos, con eso tenemos. Si todos, cada uno de nosotros en este lugar, dedicara su vida a buscar agradar a Dios, la hicimos. La hicimos porque lo que estamos buscando es complacer al Señor. Y la única manera de complacer al Señor es hacer ¿qué? Su voluntad. Entonces, ¿cómo agradas al Señor en la playa? Lo agradas porque entonces no vas a la playa a andar de mirón. ¿Sí? No vas a la playa para usarla como excusa porque hay cristianos que nunca, hay gente que aún aquí en la cena, ay, el vino me parece pesado el domingo en la mañana, pero en la playa como que ahí hay libertad para 3, 4 y 5 botellas. No, ahí ya no agradas al Señor. Estés donde estés, debes estar buscando siempre hacer la voluntad de Dios. No recuerdo cuál fue el teólogo que dijo, ama a Dios y haz lo que se te antoje. Ama a Dios y haz, creo que fue Agustín, ama a Dios y haz lo que se te antoje. ¿Por qué? Porque si tú amas a Dios, de acuerdo a la palabra, ¿qué vas a querer? Agradarlo, obedecerlo en todo sentido. No importa qué hagas. Vas a visitar a un familiar que está enfermo y sientes
qué terrible, cómo perdí el tiempo acá. No, no perdiste el tiempo. Yo te voy a decir algo que me sucede a mí. Yo lo llamo el hoyo negro. El hoyo negro son las esperas en los consultorios médicos, las 2 o 3 horas eternas antes de que te llamen a que sigas, que todavía no he podido comprender por qué no llaman no citan a la gente a un horario definido, ¿no? ¿Por qué no citan a todos al mismo tiempo? Sin embargo, aún el estar ahí es una forma de agradar a Dios. Sin embargo, el estar ahí lo estás haciendo para la gloria de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo estás esperando? No solamente porque lleves la Biblia, porque es un buen ejercicio. Llévatela, vas a tener 3 horas. Bueno, llévate la Biblia y lee la Biblia 3 horas. Llévate un buen libro y te edificas durante esas 3 horas. Pero aún si no llevaste la Biblia o si no llevas ese buen libro, hermano, solamente con la actitud que tengas allí estás agradando a Dios. Esperaste para la gloria de Dios. ¿Cómo sé que esperé para la gloria de Dios? Si estás en el banco y no generaste el meeting. Porque hay cristianos que son los que arman el meeting en el banco. ¡Hey, cámbienlo, está lento, mírenlo! Y armó enseguida el meeting allá y van a linchar al pobre cajero, pero era el cristiano el que está ahí. Si no estás mirándolo mal, si no estás deseándole una enfermedad que caiga, un rayo que caiga sobre el cajero porque está lento, o el mensajero que está adelante y lleva 40 recibos para pagar o consignar, y tú llevas una sola cosa de 10,000 pesos. La manera en que esperas glorifica a Dios. Todo lo que tú haces, hermano, debe ser hecho para la gloria de Dios. Ahora, si tú logras entender esto, vas a comenzar a vivir una vida que agrade a Dios, aún en las cosas más básicas y elementales que puedas estar haciendo en tu vida cotidiana. Porque tienes que salir de allí. Esa división de secular y espiritual está diciendo que hay cosas que están fuera de la esfera de Dios. ¿Qué decimos cuando decimos eso es secular? O sea, si es secular, ¿no le pertenece a quién? A Dios. Y a veces malinterpretamos y decimos al César lo que es del César, pero Dios estaba hablando exclusivamente allí acerca de ¿qué? De los impuestos. Porque la Escritura declara en los Salmos, mío es ¿qué? Todo lo que hay en la tierra. Todo. Todo fue puesto por Dios. Todo lo que tenemos que hacer ha sido puesto por Dios. Aún ir al médico es para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque estás cuidando tu cuerpo. Tomarte la medicina es algo que agrada a Dios. ¿Por qué? Porque estás cuidando tu cuerpo. Comer agrada a Dios. ¿Por qué? Porque estás cuidando tu cuerpo. El padre de familia que dice, no, pero me puse a jugar con mi hijo, me puse a jugar con mi hija. Ay, lo hubiera podido aprovechar en leerme 4 o 5 capítulos. Jugaste con él, eso es agradable a Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que edifiques tu hijo, que pases tiempo con tu hijo y que le muestres amor a tu hijo o a tu hija. No sé si me hago entender. Aun cuando no puedes estar jugando con él o jugando con ella porque estás trabajando, también estás agradando a Dios. En las cosas que hacemos, en todo lo que hacemos, debemos buscar agradar a Dios y hacerlo para su gloria. El versículo 6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué está diciendo esto? Que el llevar una vida, a veces pensamos que se necesita fe únicamente para hacer grandes proezas. A veces pensamos en términos de fe, necesito la fe únicamente para las cosas sobrenaturales. Hermano, pero lo que nos dice el versículo 6 y lógicamente en la construcción de lo que venimos desde el versículo 5, se necesita fe para llevar una vida cotidiana que agrade a Dios. Enoc era un hombre de fe. ¿Y por qué era un hombre de fe? ¿Hizo llover fuego del cielo? No. ¿Resucitó muertos? No. ¿Sanó enfermos? No. Enoc tuvo hijos e hijas y vivió en íntima comunión con Dios. Se necesitaba fe, se necesita fe, la fe en Cristo, la fe en Dios para ser un buen esposo. Se necesita fe para ser una buena esposa. Se necesita fe para ser un buen padre. Se necesita fe para ser un buen hijo. Se necesita fe para ser un buen empresario, para ser un buen empleado. Para todo lo que hagamos se necesita fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no agradamos a Dios en nuestra vida, entonces no estamos haciendo absolutamente nada. Ahora mira lo que dice. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. ¿Cuándo fue la última vez que consideraste que llevar la ropa al canasto de la ropa sucia es una manera de acercarse a Dios? Piénsalo.
Porque si te preguntan cuál es la manera de acercarse a Dios, lo primero que respondes, ¿qué es? Tengo que doblar las rodillas y tengo que abrir la palabra de Dios. Estoy diciendo que no lo hagas, cuidado, no he dicho nada de eso. Juan hoy dijo que no hay que orar, no he dicho eso. Te puedo asegurar que Enoc era un hombre que oraba y que oraba bastante. Amén. Porque de hecho, cuando tienes una relación íntima con el Señor, orar deja de ser una carga. Realmente orar se comienza a convertir en un deleite, en una oportunidad. Puede que hayan días difíciles, puede que hayan días complicados, puede que hayan días en que tu mente esté tratando de jalarte para otro lado. Sin embargo, tú vas a querer estar con el Señor. No estoy diciendo que no hay que orar. Lo que estoy diciendo es que tienes que pensar que cuando dice el que desea acercarse a Dios, debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Pero está hablando de Enoc. ¿Qué nos está diciendo? Que al llevar una vida normal, como la que llevó Enoc, una vida en tareas cotidianas, un esposo con su esposa, con sus hijos, con su suegra, con su suegro, con sus nueras, con sus yernos, con todos los normales de hay que levantarse, hay que trabajar, hay que comer, hay que bañarse, todas las cosas que tú y yo tenemos que hacer. Eso era una manera que usaba Enoc para acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que hacía Enoc lo hacía para agradar a Dios. Y en la medida en que tú te levantas y haces lo que tienes que hacer, estás acercándote a Dios. No sé si estoy logrando transmitirte lo tremendo de esto. Porque a veces piensas que los únicos momentos de estar cerca de Dios es el momento en que estás de rodillas. Hay que estar de rodillas. Es necesario entrar en el lugar secreto. Amén. Pero hermanos, Dios no quiere una relación con nosotros de devocional. El Señor creo que nos viene hablando muy claro acerca de la relación con la iglesia como esposo y esposa. Y si volvemos al mismo ejemplo, y lo único que yo tengo de confianza con mi esposa o la siento esposa únicamente es cuando hablo con ella o tengo intimidad con ella, entonces no tengo matrimonio. Porque yo siento cerca a mi esposa o me acerco a mi esposa tanto cuando le dedico tiempo solo para ella como cuando hablo con ella de las cosas cotidianas de la casa. Cuando hablo con ella de que hay que comprar, cuando hablo con ella de lo que hay que solucionar, cuando hablo con ella de lo que hay que arreglar, en cualquier cosa la siento y me acerco a ella porque estamos hablando de qué, de la casa. No es esposa solo para un momento privado. Hay matrimonios que tienen costumbres que pueden ser buenas. Salimos una vez al mes, solo los 2 horas. Pero si eso es el único momento en que se siente el matrimonio, hay un problema grande. ¿Me hago entender? Somos esposos en todo. Hasta para hablar, me duele la cabeza, ahí me estoy acercando. No me gusta aquello, me gusta aquello. Nos estamos acercando. Sin fe es imposible agradar a Dios y todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. ¿Qué nos dice acá también? Es necesario que tú creas primero que Dios es real. Mira lo que está diciendo acá, que Dios existe. Pero es que la existencia de Dios es diferente a la tuya o a la mía. Puede que haya gente al otro lado, por ejemplo, pensemos en nuestros hermanos de otros países que siguen los mensajes. Nunca me he visto con ellos personalmente, pero ellos creen que yo ¿qué? Existo. Ellos no creen que hay un holograma que predica aquí los jueves y los domingos. Sin embargo, yo no estoy allá con ellos. La existencia mía está limitada a un ¿qué? Espacio pequeño, el espacio que yo pueda ocupar en este espacio, valga la redundancia. Pero cuando creemos que Dios existe, nos está diciendo, y tenemos que pensarlo en términos de la existencia de Dios. Y para ello tenemos que comprender primero, Dios es eterno. Es decir, Dios siempre ha existido. No hay un solo momento en que Dios no esté. Segundo, Dios es omnipresente. Debemos creer que Dios es omnipresente. Lo que si construimos, se debe acercarse a Dios creyendo que Dios es ¿qué? Omnipresente, es decir, que Dios está en tu trabajo. Dios está en tu ducha. Dios está en el comedor. Dios está en la playa, Dios está en el parque, Dios está en el centro comercial. Dios ocupa todo el universo porque Él es omnipresente. En el momento en que tú crees que Dios es omnipresente, hacen las cosas de manera diferente. ¿Por qué muchas personas se cohíben, se niegan su carne y logran manejar su carne en la iglesia? Porque creen que Dios está en este lugar. Mira la cuestión.
La gente dice, no, yo no tengo dominio propio. Yo no puedo orar, pero aquí ora. ¿Por qué? Porque cree que Dios está en este lugar. No, yo no puedo dejar de hablarle a mi esposa brusco, pero aquí le habla suavecito. ¿Por qué? Estamos en la casa de Dios. Aquí hay que... Yo no puedo dejar de mirar mujeres en la calle, pero aquí se controla. No, mira, ¿por qué? En la iglesia, ¿cómo voy a mirar? Aquí está el Señor. Bueno, hermano, Dios es omnipresente. Es lo que nos está diciendo. ¿Cómo Enoc podía caminar en íntima comunión con Dios? Porque Enoc creía que Dios estaba en todo lugar. La relación de intimidad de Enoc con Dios no cesaba nunca. Cosa que tristemente no podemos decir de todos nosotros. Enoc, cuando dice que caminaba, aunque estamos muy cerca de Génesis capítulo 2, no puedes pensar en que es que el Señor se paseaba por el jardín de Enoc como lo hacía con Adán y Eva, porque esa relación se rompió. No está hablando de que el Señor se le presentaba o se materializaba con Enoc y entonces Enoc hablaba, porque no nos está diciendo eso la Escritura. Nos está diciendo que Enoc vivía en íntima comunión con Dios porque creía que Dios existía. Y puede que alguien diga, yo creo que existe, pero ¿crees que existe como Él dice que existe? No sé si me hago entender. ¿Crees que existe como Él dice que existe? Porque es que si tú crees que Dios existe, perfecto, pero ¿crees que existe como Él dice que existe? Es decir, Él es omnipotente. ¿Qué más? Habla de la existencia de Dios. Él es omnisciente. ¿Lo sabe qué? Todo. Los pensamientos de Enoc estaban filtrados por algo. Dios sabe lo que estoy pensando. Lo sabe absolutamente todo. Eso cambia la manera de pensar. Si tú te pones a pensar que Dios sabe lo que estás pensando, te frenas. Puede que llegue un mal pensamiento a tu cabeza, pero cuando recuerdas que Dios lo está viendo, te sientes mal y frenas. No, perdón, Señor. No voy a pensar más eso. Él no creía que Dios existía, pero no solo eso, dice que creía que recompensa a los que lo buscan con sinceridad. ¿Cómo doy gloria a Dios en las cosas cotidianas? Creyendo que Dios se deja encontrar. Porque eso es lo que dice la palabra. Él no rechaza a ninguno que se acerque a Él contrito y humillado. Él se deja encontrar de aquellos que sinceramente le buscan. Enoc deseaba vivir para la gloria de Dios. Pablo deseaba vivir para la gloria de Dios. Y tal vez tú digas, bueno, hermano, pero es que Pablo está hablando allá realmente en algo muy sencillo, comer y beber. Vayamos a la carta a los Colosenses, capítulo 3. Amén. Versículo 17. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Dice, y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor. Háganlo como embajadores de Dios. Y de hecho hay versiones que lo vierten, háganlo como para la gloria de Dios. Todo lo que hagan o todo lo que digan, háganlo siempre para la gloria del Señor. Háganlo como representantes, como embajadores del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Ahora, ¿qué está hablando Pablo? Exactamente lo mismo que nos dice el autor de Hebreos y lo mismo que estamos viendo a través de Pablo también en Primera de Corintios. Mira lo que dice el versículo 16. Que el mensaje de Cristo, porque ¿cómo es posible que yo viva una vida para la gloria de Dios? La respuesta está acá. Que el mensaje de Cristo, que la palabra de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. El original dice que la palabra de Cristo more sobreabundantemente en ustedes. Que la palabra more. La palabra morar en el griego es muy fuerte, porque no habla de visitar, sino habla de habitar total y completamente, llenar todo el espacio. Es decir, está diciendo el Señor aquí, Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo, ¿y cuál es la palabra de Cristo? ¿Las que están letras rojas? No, de Génesis 1 hasta el último versículo de Apocalipsis. Porque yo les he contado que hay una iglesia en Estados Unidos que se llama Cristianos de Letras Rojas. Es una secta.
realmente, porque todo lo demás para ellos no cuenta, solo lo que está en letras rojas. La palabra de Cristo, el mensaje de Cristo, toda la escritura, con toda su riqueza, que es tremendo, porque para muchos la palabra no tiene riqueza, sin embargo la escritura declara que es mejor el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, que el oro y la plata. Amén. Que la palabra de Dios con toda su riqueza llene sus vidas, more abundantemente en sus vidas. Lo primero es esto, hermanos. Por eso les decía anteriormente, no es un llamado a no leer la escritura. No es un llamado a bajarle, porque alguno se puede sentir tentado en la noche de decir, bueno, mira, yo había comenzado a levantarme a las 4 de la mañana, pero no, voy a dormir 2 horas más para la gloria de Dios. Sí, entonces se levanta a las 4, suena el despertador, Señor, para tu gloria voy a dormir 2 horas más. Voy a ignorar la alarma para la gloria tuya y qué agradado que estoy con esto. Mira cómo me deleito y disfruto estas 2 horas de sueño. No, hermano, ojo porque la palabra habla de ciertos personajes que toda palabra la tuercen. Y son personajes funestos en la congregación. Amén. ¿Qué nos está diciendo? Tenemos que llenar nuestra vida de palabra. Solo al tener nuestras vidas llenas de palabra podremos hacer lo que dice acá. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Enséñense y aconséjense unos a otros. Mira, la iglesia se debe edificar una con otra. ¿Por qué digo una con otra? Porque es que la iglesia no son las paredes, la iglesia somos nosotros. Tú te debes edificar con tu hermano que está al lado. Tú te debes edificar con tu hermana que está al lado. Tus parientes creyentes deben edificarte unos a otros. Debemos enseñarnos y aconsejarnos, ¿pero en qué? En la sabiduría que Dios da. ¿Cuál es la sabiduría que Dios da? La palabra de Dios. Pero todavía muchos cristianos se dan consejos mundanos. Todavía muchos cristianos se dan consejos que no tienen que ver con la palabra de Dios. Enséñense y aconséjense en la palabra de Dios. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Mira, podemos resumir esto cuando sumamos el que hagan o digan para la gloria de Dios como representantes del Señor Jesús. Amado, Enoc hablaba palabra de Dios. Bueno, no se había escrito, Juan. Sí, pero el Espíritu de Dios ha puesto las leyes en el corazón de los hombres. Amén. Nosotros debemos hablar Biblia. Hablar Biblia no es tomar un lenguaje evangeliquillo. No es decir aleluya para todo. No es decir gloria a Dios para todo. No es decir amén para todo. Esos son simples muletillas evangélicas o de modas evangélicas que no tienen ningún efecto. Pero nosotros debemos hablar Biblia, debemos pensar Biblia, debemos sentir a través de la palabra. ¿Por qué sentir? Porque nuestros sentimientos tienen que estar controlados de acuerdo a la palabra de Dios. Tengo ganas de tener rencor, pero no puedo. Tengo ganas de tomar venganza, pero tengo que someter eso porque la palabra dice, mía es la venganza, yo pagaré. Bueno, espero que el Señor se la cobre. No, porque dice, cuando el Señor haga justicia y castigue a tu enemigo, no te alegres, no sea que el Señor le disguste y quite el castigo de tu enemigo. Todo lo que yo soy debe estar controlado, sujeto a la palabra de Dios. Amén. Esa es la manera realmente de hacerlo. Y mira lo que sigue diciendo. Recuerda que en el original no habían ni versículos, ni capítulos, ni subtítulos. Entonces, leamos esto completo. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Esposas, sujétese cada una a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Amada mujer, amada hermana que estás en esta noche, tú quieres vivir para la gloria de Dios, sujétate a tu marido. No, pero es que si no tuviera marido podría estar en la iglesia todo el tiempo como Ana, la profetisa, clamando, haciendo. No, hermana, Dios no te quiere aquí en la iglesia. Si Dios te quisiera aquí en la iglesia todo el tiempo, te habría dejado viuda. Pero si tu esposo no ha muerto porque Ana enviudó. Ana primero se sometió al plan del Señor. ¿El plan del Señor cuál era? Cásate. Enviudó joven y esa mujer decidió dedicarse
a la oración todo el tiempo en el templo hasta que envejeció. Pero mientras que Dios no se lleve a tu marido y no le clames porque se lo lleve, porque Dios no lo va a ver con buenos ojos. Yo porque escuché una vez una mujer, me contaron, no sé si es verdad, pero que decía, Señor, cámbialo, Señor, ¿lo cambias o te lo mando? No funciona de esa manera, no es así. Ahora, ¿cómo una mujer vive para la gloria de Dios? ¿Qué sucede cuando una mujer tiene su mente, su vida llena de la palabra de Dios? ¿Qué pasa cuando una mujer ha sido su vida morada o su vida se ha convertido en morada de la palabra de Dios? Se va a sujetar a su esposo como corresponde a quien pertenece al Señor. Mira que no la manda a orar. Mira que no la manda a ayunar. Mira que no la manda a predicar de casa en casa. Mira que no la manda a hacer grupos en cadenas de WhatsApp. Mira, ¿a qué la manda? A sujetarse a su marido. Y eso trae gloria a Dios. Una mujer en su casa, aunque no tenga ningún ministerio eclesial, aunque no ejerza ninguna función eclesial, da gloria a Dios y tal vez más que muchas que están metidas en la iglesia. Yo he conocido mujeres que tienen abandonados sus hogares, pero están todo el día metidas en la iglesia. Aquí no lo permitimos. Pero yo he conocido eso. Así como también he conocido de hombres que abandonaron sus hogares y están todo el día. A las 5 de la mañana están en la iglesia y salen de la iglesia todos los días a medianoche. ¿Cómo una mujer da gloria a Dios? Mire, hermano, aquí, sujetándose cada una a su esposo como corresponde al Señor. ¿Qué está diciendo el Señor a través de Pablo? Imiten a Enoc. ¿Qué hizo Enoc? Se casó y tuvo hijos e hijas. Pero eso lo llevó a vivir en íntima comunión con Dios, porque esa función la hizo buscando agradar a Dios. Maridos, versículo 19. ¿Cómo, oh Señor, yo quisiera poder estar allá y predicarle a las naciones y estar todos los días en la calle? Maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Hazlo así y estarás glorificando a Dios. No sé cómo interpretar el silencio. No hubo ni un amén. ¿Quieres glorificar a Dios? Sí, yo quisiera, pero es que la carga del trabajo, la carga de la esposa, la carga de los hijos. Y bien lo dice Pablo allá en Primera de Corintios. Yo quisiera que todos fueran como yo, porque el soltero puede dedicarse en agradar al Señor, pero el casado tiene que preocuparse por agradar a su esposa también. Bueno, pero es que eso dice Pablo como yo. Pablo tenía don de continencia. Si tú estás casado, significa que no lo tienes. Y si no lo tienes, la manera en que vas a glorificar al Señor es amando a tu esposa y nunca tratándola con aspereza. Ahora, amar a la esposa ya hemos hablado y eso hay mucho para tejer. No vamos a poder explicar aquí en la noche de hoy. Pero la amas como Cristo ama a la iglesia. Un esposo que hace eso está caminando como Enoc. Ahí glorifica a Dios. Cuando va en la noche y su esposa quiere contarle cómo se dio el mercado en el día y qué fue lo que pasó y la señora que pasó y el señor que no sé qué, está glorificando a Dios cuando la escucha. Y tú no entiendes que tuvo un día pesado, no la estás glorificando. No sé si me hago entender. En lo que Dios ha mandado hacer, en lo básico, en que se puso cansona. Algunas mujeres se ponen cansona, mi esposa nunca, pero hay mujeres que se ponen cansonas. Se puso cansona, no la trata con aspereza. Y ya, no la trates con aspereza y de esa manera glorificas a Cristo. Esa es una vida que glorifica a Cristo. Hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. ¿Qué dice Hebreos capítulo 5, versículos, los leímos allá con Enoc? ¿Qué hizo Enoc? Llevó una vida, dio testimonio de que su vida siempre agradaba al Señor. Hijo, ¿cómo agradas al Señor? Obedeciendo siempre a tus padres. Ay, pero es que si mi papá no fuera tan cansón, yo podría dedicar más tiempo a leer la palabra, pero es que él quiere que aprenda matemáticas. Hijo, aprende matemáticas. Hijo, haz lo que te mandaron a hacer. Si no me mandaran tanto a la tienda, podría orar más. Primero, eso es mentira. Eso es carreta. No te la crees sino tú. Y de hecho, sé que ni tú. Pero, para que quede claridad, el Señor dice, ¿cómo los hijos
llevan una vida que da gloria a Dios, obedeciendo siempre a sus padres. Siempre, no dice a veces, siempre, siempre. Ahora, ese es un mandato para los que viven con sus padres. Aquí hay hijos que viven con sus padres, levanten la mano. Levanten la mano, ustedes mantenidos, levanten la mano. Bueno, obedezcan a sus padres, pero es que ya soy mayor de edad, múdate entonces. Si no, sométete. Tienes que obedecer a tus padres. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. ¿Cómo como padre glorifico a Dios? No exasperando a mi hijo. O sea, papá, no te pases de piña. Porque hay papás que se pasan y exasperan a los hijos. Entonces, aquí dice, ¿cómo no? Versículo 22, esclavos. ¿Hay algún esclavo aquí? Esclavos, para nosotros la traducción sería empleados, subordinados. Empleados, obedezcan ¿en qué? En todo a sus amos terrenales. No, pero es que mis jefes son en todo a sus amos terrenales. Traten de agradarlos todo el tiempo. La función que tú tienes como empleado es tratar de agradar a tu jefe. No, pero Juan, es que mi jefe, la función que tú tienes es tratar de agradar a tu jefe. Mientras que tu jefe no te pida algo inmoral, algo pecaminoso, tú tienes que tratar de agradar a tu jefe. No, pero es que mi jefe quiere que trabaje 20 horas diarias. Eso no es conforme a la palabra de Dios. No lo vas a hacer. Pero mientras que no te pidan eso, tu función es tratar de agradar a tu jefe. Es lo que tienes que hacer como empleado. Es eso. Y es tremendo porque muchas veces los cristianos no quieren someterse a eso. Pero la palabra es lo contrario. Todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan, sírvalos con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Si tienes temor reverente por Dios, ¿dónde se tiene que manifestar? En tu trabajo. Por eso el cuento de que soy un excelente cristiano, pero un pésimo empleado. Eso viene del concepto erróneo de una vida espiritual y una vida secular. No, como ministro yo soy el, pero como empleado, no, mi hermano. No puede ser uno aquí y uno allá. Tienes que ser excelente en todo lo que estés haciendo afuera, porque eso es lo que manda la palabra. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan. O sea, no puedes llegar malacaroso al trabajo. Trabajen de buena gana. ¿De buena gana es qué? Con una buena disposición. Tienes que llegar a hacerlo con buena disposición. Tienes que llegar a decir, bueno, ¿qué se necesita? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Estar dispuesto de buena gana, como si fuera para el Señor y no para la gente. ¿Qué está diciendo, hermano? Cuando tú estás trabajando y le haces caso a tu jefe, estás haciéndole caso, aunque no te des cuenta, al Señor. Tu jefe te dijo, tráeme ese café otra vez, cámbiame ese café, llévame eso para acá, recoge la papelera, cambia las sacagrapas. Hermano, es el mismo Cristo que te dice, tráeme ese café, cámbiame ese café, recoge las sacagrapas. No, el Señor no usa grapas. Hermano, entiende lo que está diciendo la palabra acá. ¿Entiende? Porque es que quieres glorificar al Señor afuera, pero no lo glorificas, perdón, aquí, pero no afuera. No funciona de esa manera. No, mira, jefe, yo llegué tarde porque me puse a hacer vigilia. Irresponsable. Irresponsable eres tú. No, ¿cuál irresponsable? Súper espiritual. No, irresponsable. Si no puedes levantarte temprano, no hagas vigilia el día que tienes que trabajar. Haz vigilia el domingo para lunes festivo. Ay, no, porque es que, ahí sí no, ¿verdad? Solo buscan esas excusas algunos. Aquí no, porque aquí todos somos súper. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo, mira esto tan tremendo, y que el amo a quien sirven es Cristo. Haciendo la extrapolación que venimos haciendo, el jefe a quien sirven es Cristo. Tú tienes que ver en tu jefe a Cristo. Tienes que verlo así. Ese es Cristo. Tú eres independiente, tus clientes en ese sentido son como Cristo, son tus jefes. Porque yo llego a un negocio y si me atiende el dueño, yo me convierto en ¿qué? En el jefe. Pásame esto, quiero probar esto, muéstrame aquello, vuélveme a dar. Hombre, suerte. No, no suerte. Porque es que tienes que verlo como al mismo Cristo. Eso es lo que dice la palabra, no me lo estoy inventando yo.
Versículo 25. Pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos. O sea que muchos dicen, no, me echaron para la gloria de Dios o renuncio para la gloria de Dios. ¿Seguro? Podemos preguntarle a tu jefe, ¿qué piensas de ese empleado? ¿Fue para la gloria de Dios? Ahora, si es que te pidieron algo contrario a la palabra, te preguntamos si va a decir que no. Pero una cosa es que diga, no, mira, es que no quiso trabajar los domingos acá. Ah, bueno, correcto, lo hizo para la gloria de Dios. Pero no, es que no se le puede dar órdenes, no se le parece un terroncito de azúcar, parece un merengue, uno no sabe cómo hablarle porque enseguida saca Biblia y que es el juicio y que es que conozco. No, no, mi hermano, usted está allá y le pagan ¿para qué? Para trabajar. ¿Qué tiene que hacer? Trabajar. Trabaje. No lo llamaron para evangelizar. Evangelice en su tiempo libre. Amén. Si no, imagínense Esteban, por ejemplo, que es médico y uno en una urgencia y él, no, ahorita te reviso, pero quiero que hablemos de, no, hermano, atiéndame, revíseme. Pero no vine aquí a que me predicara, vine aquí a que me revisara. Ahora, si ya me revisó, ya me atendió, me canalizó y estoy en la camilla y me puede predicar, predíqueme. Pero ¿quién se siente satisfecho si va a la clínica? ¿Qué te hicieron? Nada, pero me predicaron. ¿Qué buen médico? No, no es un buen médico. ¿Fue qué? Irresponsable. Amén. Amos, sean justos, jefes, sean justos. Y bueno, yo no tengo empresa, no solamente eso, los que están en posición de autoridad. Amos, sean justos e imparciales con sus esclavos, con sus empleados. Recuerden que ustedes también tienen un amo en el cielo. Ay, es que el negocio no me deja a mí estar más pegado al Señor. Hermano, tú puedes glorificar al Señor siendo un buen jefe. Todos los días que haces tu trabajo y eres un buen jefe, glorificas a Dios. ¿Qué es lo complicado? ¿Dónde estuvo aquí la predicación? ¿Dónde estuvo aquí el canto? ¿Dónde estuvo aquí el ser ujier? ¿Dónde estuvo aquí el hacer caer fuego del cielo? ¿Dónde estuvo el arca? ¿Dónde? Sin embargo, aquí tenemos un retrato de una vida para la gloria de Dios. Hermanos, sáquense de la cabeza esa división falsa. ¿Qué podemos dividir? Cosas que le agradan a Dios y cosas que no le agradan a Dios. Porque hay cosas que se hacen en la iglesia que no le agradan a Dios. Hay cosas que hace la iglesia los domingos, la iglesia que se llama cristiana a sí misma, que no le agradan a Dios. Pero afuera lo que hay son cosas para agradar a Dios. Ahora hay cosas que definitivamente no le agradan a Dios. Voy a ir para el bar, pero voy a hacer lo que le agrada a Dios. Lo que le agrada a Dios es que no vayas. No intentes justificar. Hay cosas que definitivamente no le agradan a Dios, pero no sigas separando secular y espiritual. Todo es espiritual. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y Dios mora y habita en plenitud en todo lugar. Y todo lo que tú hagas tiene que ser para la gloria de Dios. Todo lugar que tú vayas, tienes que ser representante del Señor. Amén. Vamos a orar, iglesia. Amado Dios, yo te doy gracias en el nombre de Jesús porque que nos has hablado, Señor. Yo creo que a mí también me recuerdas lo importante de las cosas, Señor, que a veces parecen pérdida de tiempo, de las cosas que a veces pueden parecer, Señor, que son menos espirituales que otras. Y si bien tú estableces algunas prioridades que son inamovibles, Señor Dios Todopoderoso, si bien tú nos muestras la necesidad del tiempo de devoción, el tiempo, Señor, a solas contigo, el tiempo de intimidad contigo, también lo es, Señor, que no nos has llamado para permanecer en un cuarto encerrados orando. Nos has llamado, Señor, para ser luz y sal en este mundo. ¿Y cómo podemos ser luz y sal en este mundo si nunca salimos, Señor, de la iglesia? Dios Todopoderoso, que podamos entender que en la iglesia somos nosotros, que todo lo que hagamos tiene que ser para tu gloria. En el nombre de Jesús, Señor, no hayan más hermanos frustrados pensando que lo que están haciendo es una pérdida de tiempo, sino que entiendan que aún en sus tareas cotidianas están dándote gloria si lo hacen a tu manera. Dios que estás en el cielo, que no hayan más personas engañadas pensando que lo que hacen por fuera de la iglesia no les es contado como malo porque no están en la iglesia, Señor. Que ese engaño del gnosticismo, Señor, caiga.
Dios que estás en el cielo, que simplemente podamos ver que hay cosas buenas y hay cosas malas, Señor, y que lo malo no lo debemos hacer, pero que todo lo bueno que está a nuestro alcance debemos llevarlo a cabo, porque hemos sido puestos para llevar a cabo las buenas obras que nuestro Padre ha preparado para que las realicemos desde antes de la creación del mundo. En el nombre de Jesús, amén y amén.